Termodinámica de Engel, en este caso el ejercicio 4.32, sistemas cerrados, balance de energía. El ejercicio nos dice lo siguiente: un recipiente rígido, bien aislado, contiene 2 kilogramos de un vapor húmedo de agua a 150 kilopascales. En un principio, 3 cuartos de la masa están en la fase líquida. Una resistencia eléctrica colocada en el recipiente se conecta con un suministro de voltaje de 110 voltios y pasa una corriente de 8 amperios por la resistencia. Al cerrar el interruptor, determine cuánto tiempo necesitará para evaporarse todo el líquido en el recipiente. En este caso hay que tener lo siguiente: tenemos un estado 1 en el cual se encuentra este recipiente aislado que contiene 2 kilogramos de un vapor húmedo de agua a 150 kilopascales. Entonces entra la resistencia en acción, y lo cual pasa un voltaje de 110 voltios a 8 amperios, y al cerrar el interruptor nos preguntan que cuánto tiempo se necesita para evaporarse todo el líquido que hay en el recipiente, o sea, estaría nuestro estado 2. En este caso, para entrar a analizar qué necesitamos, qué propiedades tenemos, qué tabla hay que consultar, qué fórmula, lo inicial es hacer un balance de energía para poder obtener la ecuación y así mirar qué es lo que necesitamos hallar para resolver este problema. Como primera medida tenemos que analizar la ecuación general de la termodinámica. En este caso nos dice que el calor menos el trabajo es igual al diferencial de la energía interna más el diferencial de la energía cinética más el diferencial de la energía potencial. En este caso nos dicen de que tenemos un recipiente que está aislado. Por consiguiente, al decir de que es un recipiente que se encuentra aislado, significa de que no hay un intercambio de materia ni energía con su entorno. Entonces, ese calor suministrado, no hay intercambio de calor con el entorno, entonces esto es igual a cero, no está tenido en cuenta, más esta energía cinética también es tomada como cero, delta cinética, más, o bueno, igual a la energía potencial, diferencial de la energía potencial, es también tomado cero. Aquí el calor, puesto que no hay una entrada de calor en el sistema, y estamos hablando que no hay intercambio de materia ni energía en su entorno, puesto que este cilindro o este dispositivo está completamente aislado. También el delta de la energía cinética y el delta de la energía potencial, o sea, no tenemos energía cinética, no hay energía potencial, o es tomado como cero. Puesto que estamos trabajando con un sistema estacionario, quiere decir que las características físicas no varían con el tiempo. Entonces, en ese caso, la energía cinética y la energía potencial es cero. En ese orden de ideas nos queda el trabajo y nos queda la energía interna. El trabajo sí es tenido en cuenta, y en este caso el signo es positivo, puesto que el sistema no está generando un trabajo como tal, sino se le está ingresando un trabajo al sistema. Y como está ingresando un trabajo al sistema, podemos decir de que ese trabajo es la entrada como tal en este sistema. ¿Y cuál es la entrada de trabajo en este sistema? Pues sencillamente el trabajo eléctrico que se está generando al introducir esta resistencia eléctrica con un determinado voltaje y un amperaje, que hace que el agua o la parte que está en agua líquida o en fase líquida se evapore. Por eso nos preguntan cuánto es delta tiempo, quiere decir cuánto tiempo tarda en suministrarle uno este voltaje por un amperaje para que esa fase líquida que está en este recipiente se evapore. O sea que tenemos un estado inicial que ya vamos a determinar las características y un estado final que es como tal el agua evaporada. Ahora, tenemos un trabajo de entrada, claro, que es igual, que lo único que nos queda, si sabemos de que está en un estado estacionario, o sea, no tenemos en cuenta ni la energía cinética ni la energía potencial, entonces lo único que nos queda es el delta U, quiere decir el diferencial de la energía interna. Entonces, el trabajo es la entrada y es igual al diferencial de la energía interna. Entonces tenemos un trabajo eléctrico que es igual al diferencial de la energía interna. Tenemos que establecer las ecuaciones en cada uno de los lados. Este trabajo eléctrico viene determinado por la resistencia eléctrica con un suministro de voltaje por un amperaje en la entrada al sistema de trabajo, que es igual al diferencial de la energía interna. ¿Y por qué? Porque el ejercicio nos plantea que hay un vapor húmedo de agua que parte desde una fase líquida, y al inducir este trabajo, esa fase líquida se evapora como tal.
como se evapora como tal, hay un cambio de temperaturas, o sea, un cambio de energía interna. Entonces, con esto, analizamos esto y ahora determinamos cuál es la fórmula que rige cada una de estas. El trabajo eléctrico, hay que tener en cuenta lo siguiente, ese trabajo eléctrico viene determinado, el voltaje como la intensidad que nos están diciendo aquí, permanecen constantes durante un intervalo de tiempo determinado. Teniendo en cuenta que el sistema es ideal, o sea, no hay ninguna caída de tensión, o sea, el voltaje no se nos va a caer en ningún momento, ni se va a elevar el voltaje, suponiendo que esto cuenta con una etapa de regulación, entonces podemos decir de que ese trabajo permanece constante en un determinado intervalo de tiempo, que es el tiempo que tarda el agua en evaporarse. En ese sentido, si tenemos un trabajo eléctrico, tanto el voltaje como la intensidad, que van a permanecer constantes durante un determinado intervalo de tiempo, que es lo que vamos a hallar cuánto tiempo es ese, que es lo que nos preguntan en el ejercicio, podemos decir de que utilizamos el trabajo, la fórmula general del trabajo eléctrico en estas condiciones, que es voltaje, que me multiplica la intensidad, que me multiplica el delta tiempo. En ese caso, esta fórmula representa el trabajo eléctrico en esas condiciones que les digo, pero esto es igual al cambio de la energía interna. Y nosotros sabemos que la fórmula de toda la vida de cambio de energía interna viene determinada por la masa que me multiplica la energía interna en el estado 2 menos la energía interna en el estado 1. Bueno, acá es U sub 2, U sub 1. En este caso, esta sería nuestra ecuación para determinar cuánto es el tiempo que tarda en evaporarse ese agua. La podemos pasar a este ladito. Tenemos que voltaje por intensidad por delta tiempo es igual a la masa que me multiplica la energía interna en el estado 2 menos la energía interna en el estado 1. Esta es nuestra fórmula y miramos qué tenemos al momento. Nosotros ya tenemos un voltaje, puesto que el ejercicio nos dice de que en el recipiente se conecta una resistencia con un suministro de voltaje de 110 voltios. Entonces tenemos el voltaje que es 110 voltios, que me multiplica la intensidad, correcto, porque dice que pasa también una corriente de 8 amperios. Entonces tenemos la corriente de 8 amperios, que me multiplica el delta tiempo, lo desconocemos, eso es lo que pretendemos hallar, que es igual a la masa. La masa la tenemos, sí, porque en el ejercicio nos dice que un recipiente rígido bien aislado contiene 2 kilogramos de un vapor húmedo. Entonces, esa masa es 2 kilogramos. ¿Qué me multiplica la resta de la energía interna en el estado 2 menos la energía interna en el estado 1? Esta es la incógnita que tenemos que hallar porque no sabemos cuál es la energía interna en el estado 2 y no sabemos cuál es la energía interna en el estado 1. En ese orden de ideas, tenemos dos incógnitas, que es lo que vamos a hallar, energía interna en el estado 2 y la energía interna en el estado 1 para determinar cuánto es el tiempo que se demora en evaporarse esa agua líquida que está en este recipiente. Como primera medida, tenemos que determinar qué valores o datos tenemos en el estado 1 y qué valores o datos tenemos en el estado 2. Si nosotros colocamos aquí estado 1, determinamos qué tenemos en este momento. Tenemos una presión inicial, porque el ejercicio no lo plantea, dice que se tiene 2 kilogramos de vapor húmedo de agua a 150 kilopascales, o sea que esa presión inicial en el estado 1 es de 150 kilopascales. Estado 1 quiere decir que cuando aún no se ha encendido el interruptor para hacer que pase este flujo eléctrico por aquí o pase este voltaje por aquí. Entonces, como no se ha encendido el interruptor, tenemos en el momento una presión dentro del recipiente de 150 kilopascales. ¿Cuál es la temperatura 1? No lo tenemos y creo que no es necesario hallarlo, puesto que en el problema no nos lo están preguntando. Sin embargo, es una incógnita a considerar. ¿Qué otro valor tenemos? Como en este caso estamos hablando de que tenemos una fase líquida y una fase en vapor, tenemos en cuenta de que esto es una mezcla. Y si es una mezcla, juega un papel importante esta X, que se llama calidad. Entonces, ¿cuánta es la calidad que tenemos aquí? Sencillamente la calidad es para determinar qué porcentaje de vapor tenemos y qué porcentaje de líquido tenemos. Si esa calidad la tomamos como un 0, significa que tenemos 0% vapor y en este caso 100% líquido. Y si tenemos esa calidad como un valor de 1,
quiere decir que tenemos 100% vapor, aquí lo puse, y 0% líquido. ¿Y por qué a tener en cuenta? Porque el problema nos dice, son muy claros, y dice en un principio 3/4 de la masa están en fase líquida. O sea, 3/4 de la masa. Como quien dice que la calidad para este problema es 0.25. 0.25 son 3/4. Entonces, 0.25 tenemos en este momento en calidad en este recipiente o en las condiciones iniciales cuando no se ha encendido el interruptor. Quiere decir eso que ese 0.25 nos determina que hay 25% de vapor en este recipiente y tenemos un 75% en líquido. ¿Qué significa eso? Que al encender el interruptor debemos determinar cuánto tiempo tarda en evaporarse o convertirse en vapor ese 75% y que quede completamente el 100% de vapor en el recipiente. Eso es lo bueno para tener el análisis y tener en cuenta que el 0.25 representa 3/4 de la masa en fase líquida. Ya con eso tenemos estos valores y ¿qué es lo que pretendemos hacer? Pues hallar un valor fundamental que necesitamos, que es la energía interna en la fase 1. Esto estamos hablando en esta fase 1 o USUT 1. Como necesitamos USUT 1, necesitamos hallar cuál es esa energía interna en este estado 1 con estas condiciones. Pero para hallar esa energía interna, no la podemos hallar así tan sencillamente que digamos, es por medio de una fórmula que dice que la energía interna de líquido saturado, USUT F, más la calidad, que en este caso es 0.25, por esta calidad me multiplica la resta de la energía interna en vapor saturado menos la energía interna en líquido saturado. Esto también se denomina UF sub G. Quiere decir que para hallar esa energía interna es igual a la energía interna en líquido saturado más la calidad que me multiplica la resta de la energía interna en vapor saturado menos la energía interna en líquido saturado. Esta resta también aparece en las tablas de termodinámicas como UF sub G. Podemos hallar este valor de una vez en las tablas, que significa la resta de estas dos, o sencillamente hallar las dos y hacer esta operación. Eso para hallar USUT 1. Entonces, ¿qué valores necesitamos hallar hasta el momento? Los podemos anotar en otra hoja, ahorita lo hacemos, vamos a hacerlo de una vez. Los valores que necesitamos hallar de nuestras tablas termodinámicas. Necesitamos hallar cuánto equivale USUT F, o sea, energía interna en líquido saturado. Necesitamos hallar USUT G, energía interna en vapor saturado. Si queremos, podemos hallar UF sub G, que es la resta de energía interna de vapor saturado menos energía interna en líquido saturado. Y también la calidad, pero como tal la calidad ya tenemos el valor, no la vamos a sacar de las tablas, tampoco está, tenemos que hallarla por medio de otra fórmula, pero en este caso no es necesario porque ya la tenemos, que es 0.25. Entonces la calidad ya está, simplemente reemplazar este 0.25 en la fórmula y hallar estos tres valores que necesitamos en el estado 1. Ahora ya miramos qué tabla vamos a utilizar. Ahora tenemos que preocuparnos por la energía interna en el estado 2. Y en el estado 2 es algo un poco más complicado puesto que no tenemos ningún valor que nos sirva. ¿Por qué no tenemos ningún valor? Porque no tenemos ni una presión, no tenemos ni una temperatura, tampoco tenemos una calidad. Entre otras palabras, desconocemos todo. No tenemos ninguna orientación para poder hallar esta energía 2. Pero sí tenemos algo, un plus que nos puede servir, es que en este caso el volumen lo tomamos como un volumen constante. Quiere decir que el volumen 1 es igual al volumen 2. Entonces, el volumen 1 es igual al volumen 2. Con este volumen 2 sí podemos hallar esta energía interna en el estado 2. Y como es igual al volumen 1, entonces tenemos que hallar aquí el volumen 1. Por consiguiente, para hallar esa energía interna 2, la tenemos que hallar determinando cuál es el volumen 1, o sea, el volumen en el estado 1. Y para hallar ese volumen en el estado 1, es el volumen de líquido saturado
más la calidad más la diferencia del volumen en vapor saturado menos el volumen en líquido saturado, o esto también conocido como BF sub G. Aquí aparecen otra serie de valores que tenemos que hallar. Tenemos que hallar este B sub F, o sea, el volumen específico en líquido saturado, con estas características. Tenemos que hallar B sub G, que es volumen específico en vapor saturado, con estas características, o BF sub G. O sea que a estas tres cositas se le añaden otros tres valores para poder reemplazar en nuestras fórmulas, que es volumen específico en líquido saturado, B sub F, que es volumen específico en vapor saturado, y si queremos, vamos a hacer aquí la resta de una vez, podemos añadir a la restica, que es BF sub G, volumen específico en vapor saturado menos el volumen específico en líquido saturado. Entonces podemos hallar estos cuatro valores que están en azul, o sencillamente estos dos y los dos que están en morado para poder reemplazar en estas fórmulas. Aquí como tal tenemos la tabla 5. Les había dicho que la A4, pero la A4 es agua saturada entrada por temperatura, y en este caso la A5 es agua saturada entrada por presión. En este caso utilizamos la A5 puesto que el dato conocido que tenemos es la presión, que es de 150 kilopascales, y tenemos también un valor, otro datico, que es la calidad, que es de 0.25. Si observamos aquí en la columna, la primera columna al lado izquierdo, encontramos la presión como tal. Entonces lo que hacemos es buscar el valor de la presión, aquí la tenemos, 150 kilopascales, y en esta fila tenemos todos los valores correspondientes a esta presión. ¿Qué valores necesitamos? Necesitamos el volumen específico en líquido saturado, el volumen específico en vapor saturado, y la energía interna en líquido saturado y la energía interna en vapor saturado. Si nosotros queremos aquí en la mitad de esta columna de energía interna, correspondiente a la energía interna, tenemos la energía de evaporación, que es el vapor saturado, o sea, la energía de vapor saturado, menos la energía de líquido saturado, y aquí tenemos la resta de esta con esta. Está aquí. Podemos anotar directamente la restica y también los volúmenes específicos como tal. Entonces buscamos 150, anotamos este que es equivalente al volumen específico en un líquido saturado, que es 0.001053. Anotamos este que es el volumen específico en vapor saturado, que es 1.1594, y anotamos como tal este de la mitad, que es 2052.3, que es el equivalente a la resta entre la energía interna de vapor saturado menos la energía interna de líquido saturado, y nos da 2052.3. Ya con esos tres valorcitos podemos ir y reemplazar como tal en nuestra fórmula general para hallar esa energía interna en el estado 1, y por consiguiente el volumen específico o el volumen, en este caso, en el estado 1. Estos son los valores que obtuvimos de la tabla termodinámica A4, líquido saturado entrada por presión, y aquí lo que hicimos es reemplazar en las fórmulas correspondientes. Tenemos, aquí apunté U sub F, o sea, energía en líquido saturado, que es 466.97, aquí volumen específico en líquido saturado, que es 0.001053 metros cúbicos sobre kilogramo, volumen específico en vapor saturado, que es 1.1594 metros cúbicos sobre kilogramo, y aquí coloqué la diferencia, como le mostré ahí, de U sub G menos U sub F, que es 2052.3 kilojulios sobre kilogramo. Aquí lo que hacemos es reemplazar en la fórmula. Recordemos que la primera es U sub F más la calidad, y en paréntesis U sub G menos U sub F. En ese orden de ideas, U sub F es energía en líquido saturado, que es 466.97, más la calidad, que es 0.25, como ya lo habíamos determinado anteriormente, 0.25, y aquí la resta de la energía en vapor saturado menos la energía en líquido saturado, que es U G sub F, que es 2052.3, como les mostré ahí. Al resolver esto, obtenemos que es 980.03 kilojulios sobre kilogramos. Esa es la energía del estado 1. O sea que tenemos hasta el momento nuestro primer valor, que es este, para reemplazar en nuestra fórmula. Ya tenemos todo. Ahora solo faltaría la energía en el estado 2. Entonces, recordemos que el volumen 1 es igual al volumen 2. Por consiguiente, el volumen 1 es el volumen en líquido saturado,
que es 0.001053 metro cúbico sobre kilogramo, más la calidad, que es 0.25, y aquí la resta de B sub G menos B sub F, o sea, el volumen en vapor saturado, que es 1.1594 metro cúbico sobre kilogramo, menos el volumen específico en líquido saturado, que es 0.001053 metro cúbico sobre kilogramo. Al efectuar esta operación, sencillamente pues restamos 1.1594 menos 0.001053, lo multiplicamos por 0.25 y a eso le sumamos 0.001053, obtenemos el volumen 1, que es 0.29065. Entre otras palabras, tenemos 0.001053 más 0.25, que me multiplica la resta de estos dos, que es 1.1594 menos 0.001053. Con eso obtenemos 0.2906, acá está aproximado, es 0.29065. O nos falta pues el último numerito, que es el 5. Entonces ya tenemos eso, el volumen 1, que es 0.29025 metros cúbicos sobre kilogramos, es igual al volumen 2, por consiguiente tenemos el volumen 2. Ahora, como tenemos el volumen 2, tenemos que hallar esa energía interna en el estado final o en el estado 2. Entonces tenemos que hallar la energía en el estado 2. Para este caso tenemos que ingresar a las tablas de A4 y la A5, agua saturada, entrada por presión, y agua saturada, entrada por temperatura, y encontrar este volumen dentro de las tablas 0.29065 para poder hallar en las tablas esta energía interna. Tenemos que determinar o buscarla en las tablas como tal. Nosotros como datico tenemos el volumen, esto es un volumen constante, tenemos el volumen en el estado 1, que es 0.29065, y es igual al volumen en el estado 2, que es 0.29065. Lo que sucede con el estado 2 es que no tenemos ningún otro dato, como les dije, tan solo el volumen. ¿Cómo sabemos de qué se evapora en el estado 2? Todo ese líquido está evaporado, entonces tenemos que buscar el volumen específico en vapor saturado, puesto que en el recipiente hay solo vapor cuando estemos en el estado 2, entre otras palabras, que la resistencia ha evaporado el líquido como tal que había en el recipiente. Entonces, como es vapor saturado, cuando estamos en el estado 2, nos dirigimos aquí, volumen específico en vapor saturado, y buscamos en todos los volúmenes uno que sea igual o se aproxime al 0.29065. Entonces empezamos a buscarlo hacia abajo. Este 5.03 está muy encima, es un 0.29, o sea, es un volumen muy pequeño. Seguimos bajando, 0.89 estaría más abajo, 0.77, a medida que bajamos, vean que el volumen va disminuyendo, 0.66, 0.58, 0.50, 0.44, 0.39. Seguimos bajando. Aquí, observemos, acá pasa algo. Aquí tenemos 0.27, 244 y tenemos 0.30, 680. En ningún momento encontramos el 0.29. Otra cosa que quería decirles es que este volumen debemos de buscarlo ya sea en la tabla A4 o en la tabla A5. Entrada por presión, agua saturada, entrada por presión, y agua saturada, entrada por temperatura. Aquí empezamos en esta y vean, aquí ya lo encontramos, el volumen que más se aproxima como tal. Pero lo que sucede es que, como vemos, no tenemos el volumen exacto el que necesitamos. Entonces, en este caso, tenemos que utilizar interpolación lineal. Utilizamos este volumen 0.3680, estaría por arriba del volumen que necesitamos, entonces lo llamamos este 0.3680 x sub 1. Y este 0.27240, que está por debajo del volumen que estamos buscando, lo llamaríamos x sub 2. Y x sería el volumen que tenemos, que está justamente en la mitad de estos dos valores. Entonces tenemos el volumen, que es la entrada que tenemos, y las dos entradas de volumen específico en vapor saturado más cercanas al volumen que estamos buscando. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos como tal? Allá la energía interna en vapor saturado en este caso. Entonces colocamos los datos que acompañan a estos dos volúmenes y los vamos a llamar Y sub 1 y Y sub 2 respectivamente. Entonces vamos a buscar aquí primero, esto estamos en la
temperatura 160. ¿Cuál es la energía como tal? La energía interna en vapor saturado sería esta columna de aquí. Entonces nos vamos dirigiendo y estaríamos aquí. Entonces, este volumen en vapor saturado, volumen específico en vapor saturado, de 0.30680, lo acompaña una energía interna en vapor saturado que es 2567.8. Entonces la anotamos y esta la llamaríamos Y sub 2. Y aquí el volumen que está por debajo, o sea, X sub 2, al volumen que estamos buscando, es 0.27244 y esa energía interna en vapor saturado es esta, 2571.9. O sea, X sub 1, 0.3680, Y sub 1, la energía interna en vapor saturado que lo acompaña, que es 2567.8, X sub 2, el volumen que está por debajo, 0.27244, Y sub 2, la energía interna en vapor saturado que la acompaña, que es 2571.9, y X sería el dato en la mitad de estos dos valores, que es 0.29065, y Y, sencillamente, la energía que está en la mitad de estas dos, energía interna de vapor saturado, que es la energía que necesitamos hallar. Como observamos en las tablas, acá toca utilizar la interpolación lineal, sencillamente porque en las tablas no tenemos este volumen específico como tal de 0.29065. Si observamos en las tablas, tenemos un volumen que está por arriba, que es 0.30680, y un volumen específico que está por abajo, que es 0.27244. Cabe resaltar que como es en el estado 2, es líquido, volumen específico en vapor saturado. Y el ejercicio también nos lo está planteando, que es en el estado 2 es cuando la resistencia eléctrica que ingresa al sistema, determinado voltaje nos evapora el agua que está en el estado inicial, que corresponde al 75% de ese líquido. O sea, el 75% del líquido al final se convierte en vapor. Entonces estamos hablando de volumen específico en vapor saturado. Como tal, tenemos una interpolación lineal. Este es el volumen que nosotros hallamos, o sea, el volumen 2 es este, el volumen específico, pero resulta que tenemos un volumen que está por arriba, que es 0.30680, y un volumen que está por abajo, que es 0.27244. La energía interna que acompaña este volumen de 0.30680, como les mostré, la energía en vapor saturado es 2567.8, y la energía que acompaña el 0.27244, energía en vapor saturado, o sea, energía interna en vapor saturado, es 2571.9. Ya con estos valores podemos hallar la Y, que es la temperatura o la energía, digámoslo así, esta sería energía en el estado 2, energía interna en vapor saturado en su estado 2, con estos valorcitos que tenemos aquí. Entonces vamos a utilizar la interpolación lineal. La fórmula nos dice que para hallar esa Y, vamos a hacerlo aquí, para hallar la Y es igual a tener Y sub 1 más, aquí, Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1, y esto me multiplica X menos X sub 1. Reemplazando estos valores, tenemos de que Y es igual a Y sub 1, Y sub 1 es 2567.8, entonces 2567.8 más Y sub 2 menos Y sub 1, o sea, 2571.9, 2571.9 menos Y sub 1, que es 2567.8, 2567.8 sobre X sub 2, que es este, 0.27244, menos X sub 1, que es 0.30680, 0.30680, y esto me multiplica X, que es el volumen que necesitamos hallar esa energía interna como tal, es 0.29065, menos X sub 1, que es 0.30680. Esto sería igual a, entonces vamos a utilizar nuestra calculadora, tenemos 2567.8
más, acá hay un fraccionario, en el numerador tenemos 2571.9 menos 2567.8, en el denominador 0.27244 menos 0.30 680, y esto al final me multiplica 0.29 065 menos 0.30 680. Esto me da 2569.72 2569.72 unidad de medida. Recordemos de que esto es kilojulio sobre kilogramo, que es la medida de la energía interna, en este caso energía en el estado 2. Como vemos, tenemos una interpolación lineal, puesto que este volumen específico que necesitamos no se encuentra en las tablas. Entonces obtenemos una energía equivalente, energía interna en vapor saturado, que es un dato aproximado, y para ello nos guiamos de los valores de referencia que están por arriba de este valor de volumen que necesitamos y de los valores que están abajo de este volumen que necesitamos. Con eso aplicamos la fórmula, reemplazamos los datos y obtenemos esa energía aproximada en su estado 2. Ya con eso tenemos la energía en el estado 1, la energía en el estado 2. Por consiguiente, podemos reemplazar en nuestra fórmula que diseñamos de nuestro balance de energía. La fórmula dice lo siguiente. Recordemos de que teníamos voltaje por intensidad por delta tiempo, que es igual a la masa, que me multiplica la energía en el estado 2 menos la energía en el estado 1. En ese caso el voltaje ya lo tenemos, es 110 voltios. Entonces 110 voltios que me multiplica a 8 amperios, esa es la intensidad, por el delta tiempo, que es lo que vamos a hallar, es igual a la masa. La masa en este momento, cuando inició el procedimiento, era 2 kilogramos, 2 kilogramos de vapor húmedo, que me multiplica la energía interna en el estado 2, que es lo que acabamos de hallar, que es 2569.7. Entonces 2569.72, aquí están kilojulios sobre kilogramo, menos la energía interna en el estado 1, que fue la que hallamos primero, que nos dio 980.03 kilojulios sobre kilogramos. Esta es la energía en el estado 1 y esta es la energía en el estado 2. Lo que hacemos es reemplazarla en nuestra ecuación. Si nosotros queremos de que estos valores nos dé, como tal nos tiene que dar esto en segundos, puesto que estamos hablando de delta tiempo, y si hablamos de delta tiempo, para este caso, tiene que darnos el valor en segundos. Entonces, por consiguiente, aquí vamos a aplicar al final multiplicamos esta relación, esto multiplicado por 1000 voltios, o sea, 1000 voltios por amperios, que es equivalente a tener un kilojulio sobre segundo. Esto para empezar a desarrollar esto. Como primera medida, estos valores de aquí los podemos restar. Tenemos 2569.72, que es la energía interna en el estado 2, menos 980.03, que es la energía interna en el estado 1. 980.03, a esto le restamos 2569.72, nos da 1589.69. Entonces, esto lo podemos reducir. Va 110 voltios multiplicado por 8 amperios multiplicado por el delta tiempo es igual a 2 kilogramos, que me multiplica 1589.69 kilojulios sobre kilogramos, que me multiplica al final esta relación de 1000 voltios por amperios, que es equivalente a 1 kilojulio sobre segundo. Con ese orden de ideas podemos cancelar datos. Este kilojulios que está multiplicando está en el numerador, de un fraccionario,
lo cancelamos con este kilojulios que está en el denominador. Este kilogramos que está en el denominador lo cancelamos con este kilogramos que está en el numerador. Ahora, este 1589.69 lo multiplicamos por el peso, en este caso son 2 kilogramos, entonces por 2 me da 3179.38. Entonces este valor es igual a 3179.38. Aquí sigue igual 110 voltios por 8 amperios por delta tiempo es igual a esto. Esto multiplicado por la relación de 1000 voltios amperios, que es equivalente a 1 kilojulio, daría 1 kilojulio, daría 1 sobre segundos. Básicamente segundos sería la única unidad de medida que nos queda en este momento a este lado. Y voltaje sobre amperios, como para ir cancelando esto. Ahora, esto que está multiplicando, el delta tiempo lo pasamos al otro lado a dividir para despejar nuestra incógnita, que es lo que necesitamos hallar. Entonces, el delta tiempo es igual, aquí tenemos 3179.38. Esto me está multiplicando estos 1000 voltios sobre A, 1 sobre S, sobre 110 voltios por 8 amperios. ¿Qué quiere decir eso? Esto es como si fuera la ley de la orejita. Aquí abajo habría un 1. Esto con esto, entonces pues cancelando, sencillamente este voltaje y este amperaje que están en la parte de arriba lo cancelamos con estas unidades de medida. Y esto 1000 dividido en 1 pues nos da 1000 y la única unidad de medida que nos queda sería segundos. Entonces, si tenemos 3179.38 multiplicado por 1000, me daría este valor y eso dividido en 110 por 8 daría 880. Entonces, sobre 880, eso me da 3612.93. Entonces, delta tiempo es igual a 3612.93. La única unidad de medida que queda sería segundos. Esto aproximado sería 3612.9, sería 3613 segundos. Si esto lo convertimos ahora, podemos convertir esto a horas, que en segundos no es muy bueno entregar esta unidad de medidas, ya sean horas o sean minutos. O sea, ¿cuántas horas tarda en evaporarse el líquido? ¿Cuántos minutos? Para pasar esto ahora, sencillamente nosotros multiplicamos el valor que tenemos, que es 3613. Entonces multiplicamos 3613 por una hora, que es equivalente a 3600 segundos. Esto, como es un segundos también aquí, segundos con segundos, se me cancela. 3613 por 1 me da 3613 y 3613 dividido en 3600 es igual a 1. O sea que básicamente este dato aproximado sería una hora. Una hora tarda en evaporarse el líquido como tal, o el restante de líquido que queda en el recipiente, o ese 75% de líquido que queda en el recipiente cuando se enciende el interruptor. Pero si esto lo pasamos a minutos, nosotros sabemos de que 60 segundos es equivalente a tener un minuto. Y en este caso, 3613 segundos, ¿cuántos minutos corresponden? Sencillamente multiplicamos 3613 por 1, me da el mismo valor, y lo dividimos por 60. O sea que eso es equivalente a 60.2 aproximadamente. Entonces es lo mismo que tener 60.2 minutos. Como quien dice, 60 minutos y 2 segundos. Quiere decir de que aproximado sería 60 minutos, que lo mismo una hora que nos dio aquí. Una hora es equivalente a 60 segundos. Entonces, para dar conclusión a esto, decimos de que al conectar el suministro de voltaje de 110 voltios con una corriente de 8 amperios y al cerrar el interruptor, tarda una hora en evaporarse el 75% de la fase líquida que se encuentra en el recipiente. Esa sería la respuesta que nosotros daríamos a este problema. Otra cosa, si no quieren hacer el despeje, ustedes directamente con la calculadora pueden hacer todo esto. Tenemos un 2
que me multiplica 25,69. Tenemos un fraccionario, puesto que esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces tenemos un 2 que me multiplica 25,69.72 menos 980,03. Cerramos paréntesis y abajo tendríamos 110 por 8. 110 por 8. Y esto al final, que me multiplica a 1000. Esto nos daría, como ven, 3612,9 aproximado 3613. Sería el mismo valor, hacer una calculadora directamente y no empezar a reemplazar valores y evitar todas estas cancelaciones como tal. Esa sería la respuesta a nuestro problema.